Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a su club de lectores. Seguimos en nuestras jornadas de reflexión sobre el libro Guías de inteligencia artificial básicas para gerentes. Y hoy tenemos dos temas, el capítulo 5 y el capítulo 6. ¿Cómo encaja la inteligencia artificial en su equipo de Data Science y mejora las habilidades de análisis predictivo de su equipo? ¿No? Recordamos la dinámica, 20 minutos por capítulo, presentación del autor, comentarios generales del capítulo, revisión de preguntas y 5 minutos de comentarios para los presentes, ¿no? Aquí les traigo el primero. Fue una entrevista que le hicieron en el año 2007 a Hillary Mason, ¿no? Y yo empecé a buscar información de ella y surgió que existía, pero la compañía como tal, Fast Forward Labs, de la que ya hacen referencia, estaba metida dentro de Cloudera. Y después sale que había ganado un bojote de premios, ¿no? La otra que le hizo la entrevista fue Walter Free, que le traía, editor senior de HBR, que le traigo una información sobre él, ¿no? Esta es Hillary Mason. Fíjense que ella no ha profundizado mucho en estudios, ¿no? El técnico es técnico, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Me están oyendo? Hola, ¿me oyen? Fuerte y claro, fuerte y claro. Sí, sí, Ok. muy bien, muy bien. Ella lo que hemos visto era que, mira, que todo el mundo tenía maestría y PhD, no, ella tiene un computer science. Si se graduó en el 2000 y le pegamos 23 años, ella ahorita debe tener como cuánto, como 47 años, ¿no? ¿Sí? Y si es del 2017, el artículo que es acá, entonces yo lo que le traje aquí por arriba son otras cositas que ella ha hecho, ¿no? Y lo primero que le traje fue esto. En específico, ¿cómo se llama? Un minutico, aquí con Marquito. La página de Cloudera donde está el desarrollo que ella había hecho, ¿ok? La referencia que ella tenía. Fast Forward Labs, ¿no? ¿Ok? Pero luego, esto es lo último que está haciendo. Hiding Door. Yo le envié el link y si me preguntan, yo sentí que es como una nueva versión de esto de los mundos virtuales del metaverso, ¿no? Digo yo. A lo mejor estoy equivocado, ¿no? ¿Ok? Y esto estaba antes ella, Anita B. Ork. Según lo que estaba leyendo, era un movimiento que existía en la ciudad de Nueva York para hacer que la comunidad de personas se metiesen en esto de tecnología, de machine learning, ¿no? Entonces, si me preguntan si me preguntan cómo uno puede destacar, si no es a través de un libro o de un desarrollo de un producto específico, a través de organizaciones, la gente puede ser reconocida, ¿lo ven? ¿Sí? Y el otro es esto, Hack New York, ¿no? Que ya no está ahí, por cierto, que es dentro de Nueva York también el desarrollo de comunidades. Interesante, ¿verdad? ¿Sí? Y estos eran los 5 temas más importantes que había ¿cómo se llama? En la entrevista, ¿no? Como científico de datos e investigador, ¿qué opina de el progreso reciente en su campo? ¿Cómo encaja el aprendizaje automático y la inteligencia artificial en la capacidad de datos existentes de la empresa? Las 3 capacidades cambian gracias al aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Esto me pareció interesante, la parte de las capacidades.
¿Qué otros errores ve que cometen las empresas en su esfuerzo de ciencia de datos? ¿Y cómo navega por todos los rumores sobre este tema y cómo recomienda a los ejecutivos que lo hagan? Como complemento, aquí conseguí, porque ya se hace diferencia que no es lo mismo deep learning que machine learning, que inteligencia artificial, ¿no? Y lo otro que le conseguí era lo de las capacidades, que lo saqué para que veas. La primera capacidad es comprender el negocio. La segunda capacidad es la ciencia de datos de producto. Y la última capacidad de datos es la capacidad de inteligencia artificial, ¿no? ¿Ok? Y esto era la propuesta al final. Pero también soy pragmático en el sentido que necesito ofrecer sistemas que funcionen para nuestros clientes. Y esto es una gran limitación, ¿verdad? Y te dice, no quiero, si te viene una persona y te ofrece algo, y te dice, no quiero explicar cómo funciona, pero es inteligencia artificial, ¿verdad? Sería bueno que sigas preguntando cómo funciona, cómo entran los datos, qué patrones tienen y tal, ¿no? Hoy nos acompaña de nuestro grupo de expertos, nos acompaña Estefano. Manuel no, me imagino que anda súper ocupado. Ok, Estefano, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué Hola, tal? ¿Cómo Estefano. están todos? ¿Todo bien? En tu revisión de esto que estábamos leyendo, ¿qué vistes? ¿Qué cosas te parecieron importantes del artículo? Bueno, en verdad, si te soy sincero, y esa es una de mis preguntas. Yo quería ver con ustedes que era un ejemplo de deep learning, porque eso es algo que nunca había escuchado anteriormente. Y yo no tengo uno, no lo había escuchado anterior. O sea, había estado con equipos de data science trabajando de primera mano, pero jamás escuché el término deep learning. Entonces, esa era una de mis preguntas. Una de las cosas que me pareció muy interesante es cuando habla ¿sabes? Ser capaz como de hacer un paso atrás y entender qué es lo que quieres hacer ¿sabes? Con las capacidades, qué es lo que estás buscando resolver y dónde vas a buscar la data y cómo vas a optimizar tu data. O sea, eso me pareció súper importante porque con ese tipo de herramientas, como que uno tiene no solamente las herramientas, sino lo abrumador que es digamos, la cantidad de data y lo rápidos que pueden ser esos ambientes, pues uno siempre tiene yo lo siento por lo menos, como ese reflejo actuar y no es muy productivo a veces. Entonces esa parte me pareció bastante interesante, el saber cómo dar un paso atrás y ver qué es lo que se quiere lograr y cuál es el producto final. Pero me quedó eso de deep learning y no tengo un ejemplo y quería preguntarles a ustedes si tenían alguno. Tú sabes que eso que estabas mencionando, para mí me recordó mucho tiempo atrás algunos comentarios que existían sobre la empresa de petróleo más importante de este país. Te estoy echando un cuento del año 86-87, que ellos decían que esta gente compraba tecnología sin realmente saber cómo la tecnología le iba a ayudar, sino porque era la última tecnología, Sí, ¿no? sí. Entonces, a lo mejor está pasando eso ahora que te dicen, haga lo que haga en eso, métase en eso, compre lo que sea, que al final es lo último. Dice, bueno, pero ¿en qué estamos metidos, no? ¿Ok? Sí, Es así. Yo vi tus preguntas. Ah, bueno, y por eso fue que traje esto que decía Machine Learning versus Deep Learning, ¿no? sí. ¿Ok? Y Deep Learning decía, este, no requiere que la data esté estructurada, no requiere la intervención de las personas, ¿verdad? Mucho más aplicaciones más complejas como vehículos autónomos, ¿no? Ya. Y aquí abajito te dice, utiliza una red neural para obtener conclusiones adecuadas sin la intervención humana. Sí, pero fíjate que en ese gráfico, y gracias por haber traído esto, porque lo explica bastante, como creo que lo explica bastante claro, creo que Deep Learning es para cosas muy específicas. Eso de que no tiene la data estructurada, me parece que, o sea, que es precisamente, más bien o sea, no tiene la data muy estructurada, creo que es más bien porque la tiene bastante específica y bastante estructurada, porque trabaja con aplicaciones muy específicas. Entonces,
está bastante bueno ese gráfico. Y había algo también que quería comentar, que era otra cosa que me llamó mucho la atención, hablaba o sea, de capacitar a los grupos de trabajo. Y eso es algo que creo que se está como dejando muy de lado, porque, o sea, creo que, ¿por qué se está dejando muy de lado? Porque creo que la brecha en conocimiento es muy grande, y entonces cuando se hacen workshops, que le veo un lado bueno y un lado malo. Un lado bueno, me parece, estoy viendo más y más como workshops en diversos grupos, en diversas empresas. El lado malo es que muchas veces las personas que dan los workshops son personas que ya trabajan con eso y no tienen como la paciencia y el nivel para ir a lo más bajo y como explicar el paso a paso a los que nunca han trabajado con esto. Pero me parece o sea, algo que me parece y que yo exhorto a todo el mundo, a mí mismo, es que uno tiene que meterse y darse golpes. Y mucho del trabajo lo hace uno mismo, por su cuenta solo. Y creo que hoy en día, y eso lo hablamos la otra vez, creo que hoy en día ¿sabes? El conocimiento está mucho más a la mano que hace 10 o 15 años, ¿no? Entonces, y me llama la atención muchísimo ver ¿sabes? Cómo personas que tienen 20 años no lo ven. O sea, como que usan las herramientas que hay, no sé, YouTube, pues, webinars y todo ese tipo de cosas para otras cosas, pero no para capacitarse. Y eso Bueno, me llama muchísimo la atención, ¿no? yo entiendo lo que tú mencionas, pues, por ejemplo, si yo, como ustedes saben, yo ahorita estoy en Caracas y estoy ayudando en unos movimientos de unos papeles, ¿no? Sí. Ok, para sacar unas cédulas catastrales de unos apartamentos. Y entonces lo que me consigo es que tengo que meter una cantidad de datos en una página web, donde a mí lo que me dicen es, ahí está la página web, meta los datos. Y me dicen, el proceso son 45 días. Y usted podrá saber si medio funciona a las 4 semanas. Pero eso sí, si no funciona, prepárese que son 45 días más. Ah, Y qué yo me loco. imagino, al final todo esto son herramientas, igual que lo otro. Entonces, uno dice, oye, me voy a meter en una herramienta que no conozco, a trabajarla, y creo que tu acercamiento es válido, el entrenar a la gente, entrenar a las personas, a tener un apoyo para que la gente poco a poco vaya aprendiendo estas cosas, ¿no? Sí, Sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces, y lo digo por experiencia propia, y yo lo que he hecho es que he perdido la pena. Porque muchas veces trabajas con personas que les preguntas algo y te tratan, y eso pasa creo que en todas partes. Te responden como si tú fueses un burro, o como si, ¿sabes? Como que deberías ya saber esto y tal. Y yo creo que uno tiene que como que perder el miedo a ese tipo de cosas. O sea, la lucha de uno es de uno, es lo que creo yo. Y uno no tiene que dejar jamás como que en ningún campo, como que, a menos que, bueno, que Dios ya no te lo permita, pues, pero uno no debe, uno tiene que seguir adelante y saltar esos obstáculos. Y creo sí. que hoy los obstáculos son más, o sea, los obstáculos son más personales que otra cosa, es lo que quiero decir. O sea, los Lo que, obstáculos son tú mismo, es lo que quiero decir. lo que sí entendí de toda la lectura que decían es que la inteligencia artificial simplemente es un avance de Machine Learning y es Sí, un avance de inteligencia de datos, exacto. ¿no? Y que Machine Learning era algo que se utilizaba en cosas muy sencillas, que Sí. tampoco, la inteligencia artificial, que uno pensaba que era algo muy complicado, que no, pero que existían cosas más grandes, ¿no? Entonces, fíjate, por ejemplo, aquí esta era una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre data science y data science de producto? Y yo conseguí un link que se los envié que me pareció bien interesante, ¿no? Que la autora decía, no es lo mismo y que además te plantea que hay diferentes tipos de data science, ¿no? Ahorita se lo voy a enseñar. Y aquí salía unos ejemplos de Deep Learning, traducción de imágenes con texto, reconocimiento facial de Google Fotos, ciberseguridad en la banca privada y recomendaciones de Netflix. ¿Cómo es eso? ¿Qué hace que esos sean considerados unos ejemplos? No lo sé. Porque fíjate, o sea, fíjate que Data Science, lo que hace Data Science, agarra un set de datos, grande, pequeño, puede ser Big Data, lo que sea, y de ahí extrae modelos para predecir cosas. Mientras que lo que es Deep Learning no se mete
con bases de datos que tú le estás dando, sino que más bien él agarra y busca probablemente comparables en la red, en el Internet, y te da un resultado. Es diferente. Data Es Science, pro- sí. Él tiene la libertad, pregunto, él tiene la libertad de buscar en donde él considere que sea necesario para poder generar algo. No, Ese es no, deep learning. no es donde él considere. Yo lo que creo que es busca en lugares de dominio público comparables para darte un resultado específico sobre algo. Mientras que Data Science te ayuda a modelar cosas, a modelar comportamientos, a modelar. Fíjate los ejemplos que te pone acá. Te dice dar como recomendaciones de Netflix. Eso lo que hace es ver y ver cuál es el perfil del usuario, qué es lo que le gusta ver perfiles de usuarios parecidos y ya, darte unas recomendaciones. Pero si te pones a ver, no es exacto. Y son probablemente, es data que está disponible al público en general. Mientras que Data Science pareciera que es más bien que tú, o sea, o es más bien que tú le das los datos a tu modelo y con Data Science vas construyendo tu modelo. Y tu modelo se va regulando, él mismo se va comparando, como vimos en el capítulo pasado, él va viendo qué tan bueno es y qué tan exacto es contra la misma data que tú le diste para alimentarlo. Oye, muy interesante, muy interesante. Y habían otras preguntitas acá, perdón. Otra persona, ¿creen ustedes que la evolución de la inteligencia artificial tiene que ver más con el desarrollo de nuevas herramientas o con la necesidad de un mejor manejo de la base de datos? Yo creo Y que es una, yo creo que es una mezcla, pero creo que es más que todo lo segundo. O sea, como que la necesidad de un mejor manejo de la base de datos. pero ¿qué significa un mejor manejo de la base de datos? Porque Te voy a poner es, un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hace 15 años, tú querías vender algo online en Amazon y sencillamente te metías tú y veías quién es más, o en el Mercado Libre, digamos, quién más como tú estaba vendiendo el mismo producto. Y tú ahí medio jugabas y veías y tal. Ahora hay tantos vendedores del mismo producto que son tan activos en eso que una persona no puede manejar eso. Necesita un software que le entregue, que lea todos esos datos y le entregue las variables que esa persona realmente necesita. ah, Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. En Canadá hay un retailer que se llama Essence. Yo trabajé ahí. Y él, el dueño, hasta el 2014, hoy es un billonario, pero hasta el 2014, ellos venden productos de lujo. Él lo que hacía era que cada semana iba y veía a sus competidores y veía los productos que tenían sus competidores y él sencillamente bajaba o subía el precio de sus productos. Pero claro, tenía, qué sé yo, 200 productos al principio, 300, pero cuando tienes decenas de miles de productos, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Qué creó? Creó un departamento de Data Science que hace eso todos los lunes. Todos los domingos en la noche va y visita automáticamente usando los códigos de cada producto y compara, saca los datos de los otros competidores que tienen sus sitios web y en base a eso él calcula, ok, este lo tiene en 10, el otro lo tiene en 12, este lo tiene en 9 y además de eso ve, cada uno ha vendido tantos en los últimos 5 días y yo tengo en stock 5 y en base a eso saque un cálculo de probabilidad y dice, si yo lo pongo, qué sé yo, a 9,5 tengo una probabilidad del 99% de vender estos 5 que tengo en los próximos 5 días. Y así trabaja. Entonces, sí, ¿qué claro, pasa? La base de datos es muchísimo más grande y no es manejable como se manejaba antes. ¿qué tal? ¿Cómo una empresa puede superar su obstáculo cultural para que la ciencia de datos llegue a un proceso experimental óptimo? Eso sí está interesante, ¿no? Pero, ¿qué ¿Qué es lo significa que eso está, para ti? que puede ser que tenga personas que no están es lo que habíamos hablado anteriormente, puede ser personas que le perdieron el deseo, la necesidad de manejar datos, sino que se volvieron simplemente en pura opinión. Mm. ¿Qué es lo que yo diría? ¿Qué es lo que pasó en las últimas de cambio? Que ya la gente era, desde el punto de vista gerencial, no manejaba datos, sino que era pura opinión. Todo era una foto, todo era una imagen. Ya te están diciendo, no, usted tiene que ver los datos, ¿no?
Sí. ¿Ok? En ese caso del deep learning, de la parte de traducción con fotos, yo me recuerdo cuando estaba en Japón, que yo andaba realmente perdido. Y uno de los hijos de Rosa, Alejandro, me dijo, mira, tómale una foto a... Espérate un minuto. Me dijo, tómale una foto a, a lo que quieres ver con toda imagen y tú vas a ver que Google va a reconocer el texto y te lo va a traducir. Y yo me quedé, wow, pero tú hubiese dicho, ¿para qué yo voy a hacer eso? ¿No? Digo yo. Entonces yo creo que es el hecho de cómo volver a decirle a la gente que tiene que trabajar con los datos. Y vuelvo a aquella famosa historia de cuando se hablaba de calidad, de que no es lo que usted piensa, sino que revise bien su proceso, vea los datos vea qué es lo que agrega valor, revise el proceso, vea de esos, cuál es el paso a paso de ello y qué datos son los importantes, ¿no? Y aquí había otra que era como más grandes preguntas. Las empresas deben pensar los modelos que se generan de sus datos como una cartera de iniciativa. Algunos podrían dar fruto. ¿De qué costo hablamos? ¿Cómo lo podemos dimensionar para iniciar con un proceso de inteligencia artificial en una pequeña o mediana empresa? ¿Horas hombre, hora de estructura de soporte o qué? Eso sí yo no lo sé hacer. Porque este señor que tú acabas de decir, coño, invirtió en un departamento de data science, ¿no? Claro, lo que pasa es que es lo mismo. Yo creo que, o sea, en ese tipo caso específico es muy fácil porque, bueno, ya tienes un negocio que vas para arriba y tienes que hacer eso y tienes los recursos para hacerlo. El problema es cómo hacerlo en un ambiente de una empresa que no tiene los recursos, que era un poco lo que discutíamos la otra vez, y que necesita hacerlo sí o sí. ¿Me entiendes? Claro, claro. Es interesante, ¿no? Entonces vamos con Sí. la opinión de los amigos. Eugenio, coméntanos sobre Hola este Ignacio, hola, capítulo. ¿qué tal? Sí, bueno, justamente sobre ese punto que están hablando, viéndolo, si yo fuera un empresario y estuviera en esa situación eh, de tener que tomar y aprovechar la ciencia de datos, lo primero que haría es traerme un experto, que creo que es una de las cosas que recomienda el libro, y, y en la etapa inicial apoyarme en un experto y tratar de educar a mi gente lo más posible con lo que nos puede aportar ese experto. Y luego, poco a poco ir dejando a la gente sola con el conocimiento y con el entendimiento de que van a poder aprovechar eh, mucho mejor los datos que obtengan e interpretarlos mejor, contando con el uso de estas herramientas. Pues entonces, este, eh, es como que ¿te acuerdas lo que nos habías hablado el nivel, los tres niveles de conocimiento? El nivel inicial creo que Sí, era el chi. Bueno, inicialmente tú simplemente tienes que entender cómo funcionan las cosas y después que ya tienes la expertise, entonces sí, tomarlo con tu equipo de trabajo internamente, pero tienes que crear un equipo dentro de la empresa que entienda de alguna manera si es verdad que le quieres sacar provecho a la inteligencia artificial. tiene que ser una inversión a pérdida. Sí, bueno, es que justamente eh, tienes que saber que hay un nivel de incertidumbre siempre en la interpretación, en la lectura de los datos, en la utilización de estas herramientas. Y ese nivel de incertidumbre tiene que ser entendido como algo natural del proceso, pero que en el momento que tú llegues a pegarla, digamos, a encontrar el provecho de eso, vas a tener un gran beneficio. Creo que hay una parte donde te explica Sí, justamente eso, pues que no es tan preciso como un software en sí. Tú tienes que estar preparado, es como una inversión, pues, donde hay cosas que van a funcionar y cosas que no, pero las que funcionen te van a dar un buen beneficio a la empresa. Entonces tienes claro, que verlo de esa manera para estar dispuesto a invertir y claro, aprovecharlo. claro. Marco, ¿algún comentario de este capítulo? Hola, Marco. Perdimos a Marco. Antonio, ¿estás por ahí, Antonio? Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando, Antonio.
¿Algún Listo, yo comentario en este capítulo? no pude leer, sin embargo, para mí el reto de lo que están planteando, sobre todo en las pymes, ¿no? Porque las compañías que tienen, digamos, que son más grandes y de todas maneras, si son grandes, tampoco hay que justificar muy bien el proyecto, como siempre, ¿no? Es ver el retorno de la inversión. El tema es qué tan abocado estás a ser early adopter de todo esto que está pasando, porque al final yo lo veo como una revolución industrial similar a lo que pasó con la computación, pero ahora con una maximización de esas capacidades que hay ahora, que antes estaban en pininos y que ahora sí, efectivamente hay herramientas que todo el mundo puede usar. Entonces, para mí me lleva a una pregunta clave que es, bueno, tiene que responder a la estrategia. Y el hecho que yo no lo adopte en este momento no quiere decir que no pueda adoptarlo más tarde, como ha terminado pasando con mucha tecnología. Lo entiendo. Marco, ¿estás por ahí? Sí, sí, pues bueno, ahí escuchando los comentarios positivos de todos, ¿no? Eh, ¿Sabes? Lo más interesante es que este capítulo específicamente, el quinto, me ha parecido más, como que abre más ya la discusión sobre los temas directamente que son el proceso. Te dice cada, incluso te habla ya de cómo iniciar, cuáles son los cuidados que debes tener. Me parece el más nutritivo, digamos, de todo lo que hemos estado leyendo hasta el momento. Ujú, ujú. Manuel, qué bueno que llegaste. ¿Tienes algún comentario importante dentro del capítulo 5? Sí, me gustó en general cómo abordaron el tema. Me gustó sobre todo estos comentarios de que eh, esa diferenciación en lo que algo que de verdad puede ser útil o lo que es solo buzzwords. Sí, Este, me llamó mucho la atención de dice, mucha gente habla de machine learning cuando es solo una regresión lineal. O sea, imagínate. ajá, algo que de Sí, toda la sí, vida, pero como es lo que está de moda y lo que quiero vender, entonces haces una herramienta que lo que está haciendo es regresión lineal y lo vendes como machine learning. Sí. Bien interesante esa parte, o sea, que quiero hacer recordar, no sé si 2 años atrás, ¿no? Año y medio atrás, todo el mundo está hablando de blockchains y los NFTs, los non-fungible tokens y todo eso, y la nueva economía y los bienes digitales, y todo eso se acabó. Sí, Porque por buzzword del cierto, momento. creo que esta misma semana era que estaban juzgando al jefe, al dueño de la principal empresa FTX, ¿no? Que Sí. se fue para la quiebra, ¿no? Así que Entonces yo dime. diría, en mayor caso, sí, es algo interesante, analízalo, no tomes todo con cuchara, o sea, no te imagines que todo te lo están dando con cucharilla. Obviamente muchos vendedores van a aprovechar esto para venderte algo que probablemente no tiene nada que ver y probablemente no te va a agregar valor. Me gustó mucho esa parte, o sea, le puso mucho toque de realidad al tema. A mí lo que más me trajo interesante la autora es que se ve que ella es una aguerrida, es alguien que se ensucia las manos. Ella con su, ¿cómo se llama? Con su, vamos a decir, su pregrado de bachelor, se empezó a meter muy duro en todos estos campos. No es, tú no ves como los otros autores que tienen una maestría ni nada por el estilo, sino que ella en eso entró, dijo, esto es lo mío y ahí me meto. ¿Ok? Muy jovencita, montó una empresa que fue comprada por la otra. Y después se empezó a meter en cosas que eran o apoyo social o cosas que se veía que era para vender, vamos a decir, situaciones especiales para la gente, como la última de la lectura. Entonces, a veces uno dice que tengo que llegar al máximo nivel de estudio para hacer algo. Y tú dices, no, espérate un minuto. No es que tienes que llegar al máximo nivel de estudio, es que tienes que mojarte las manos, tienes que ensuciarte las manos en lo que quieras hacer, ¿no? No lo des por hecho, búscalo. Y cuando vienes a ver, eres una persona que eres reconocida y puedes hacer cosas en el campo, ¿no? Digo yo. Imagínate, ganó premios, jovencita, ¿no? ¿Ok? Y luego tenemos
Perdón, estoy con ustedes. Seguimos acá con el siguiente capítulo. Este es bien interesante. Mejore las habilidades de análisis predictivo de tu equipo. Eric Siegel, este sí la pegó de jonrón. PhD de la Universidad de Columbia de Machine Learning, Procesamiento de Lenguaje Natural y Análisis Predictivo. Él era conocido por el libro de análisis predictivo, creo que lo sacó hace como 6 años, 7 años. Y el último que acaba de sacar es el Playbook de Inteligencia Artificial, que no lo he conseguido. Imagínense eso, ¿ok? Sería bien bueno ver conseguirlo, ¿no? Y buscando información de él, fíjense que él tiene una página grande, que es esta, The Predictive Analytics World, ¿ok? Me imagino que fue porque él hizo este libro primero. Él dijo, yo voy a hacer una página de mi libro, El mundo de análisis predictivo. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo ahí? Creó su propia revista. ¿Ves? Machine Learning Times. ¿Lo vieron? Y luego, lo último que hizo, porque según tengo entendido, él ya no está dictando clases en la Universidad de Columbia, es que creó la semana de Machine Learning. Y lo que más me pareció, es decir, y una de las cosas que me pareció extraña, es que está haciendo en Europa, no lo está haciendo en Estados Unidos. ¿Por qué será? ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Ah? Yo me quedé que, ¿cómo? Pero si Estados Unidos debería ser el supercito de venta, ¿no? Este tipo se fue para Europa, ¿no? Perdón que me voy a tardar. Y él tenía estos 3 tópicos. No se deje engañar por las palabras de moda, aclare su objetivo. No lidere con la selección de software, las habilidades del equipo son primero. Y no salte cálculo numérico, planifique estratégicamente el despliegue. Y sobre el último punto, él da un modelo de 5 pasos, que es establecer el objetivo comercial, define un objetivo de predicción específico para cumplir con el objetivo comercial, prepare los datos de entrenamiento sobre los que opera el aprendizaje automático, aplique el aprendizaje automático en el modelo predictivo y luego implemente el modelo. Me imagino que es el paso a paso, por supuesto, si tienes el conocimiento para desarrollar las herramientas que debes utilizar para crear el modelo, ¿no? ¿Sí? Y Estefano, ¿algún comentario que tengas sobre estos puntos de este capítulo, el capítulo número 6? Me parece, o sea, en verdad me parece que está, o sea, que tenemos como los mismos problemas que siempre hemos tenido. Cuando él dice como que cuál es el modelo predictivo que vas a usar, cuál es el problema que estás tratando de resolver. Es un poco lo que estábamos hablando antes, o sea, como que qué es lo que queremos. O sea, creo que uno tiene, es difícil, es lo que creo que es relacionado con lo que dije antes. Es difícil como pararse un momento y decir qué es lo que quiero resolver y es muy fácil como que dejarse llevar por las promesas y la potencia que pueden tener estas herramientas que son, es verdad, son reales, pero muchas veces o no necesitas algo tan complicado o puedes empezar con algo mucho más adaptado a tus necesidades de hoy que no son tan complejas y eso mismo te puede ayudar a ir aprendiendo. Entonces, creo que a veces puede ser abrumador y lo que él dice de como definir qué es el producto como adaptado a tu realidad y a tu necesidad es súper importante. Manuel, ¿algún comentario? Me gustó mucho los comentarios que él decía de ten cuidado, o sea, primero lo que decía lo importante que es crear el equipo y hablaba de que puede ser outsourcing, puede ser interno, ok, pero decía que importante es tener el equipo y lo que da el autor es la aproximación de que esto es una herramienta, ok. Tú puedes tener la mejor herramienta del mundo, tú puedes tener la mejor sierra eléctrica del mundo, pero si tú no sabes, si no tienes la gente que sabe usar la sierra eléctrica, se van a cortar la mano. Tú hiciste un comentario en una de las reuniones pasadas que una persona dijo, bueno, pero agarraron y votaron a todas las empresas de venta, todos los empleados de venta. Y tú dijiste, mataron a las personas.
No, Mataron a base de datos. mataron el que iba a alimentar esos sistemas de Machine Learning, Ok, adaptado perfectamente a la empresa. Y claro, una de las cosas que hablaba el autor era que, y se está hablando mucho, que es que es el tema de adaptar la solución para tu realidad. O sea, lo que funciona para uno no tiene por qué funcionar para otro. Tienes que adaptarlo a tu realidad, a tu mercado, a tus clientes. Es una herramienta y tiene que claro, ser adaptada y tienes que tener gente para que pueda utilizarla de manera apropiada. claro, claro. Y entonces teníamos estas preguntas. ¿Consideran ustedes que el comportamiento humano es muy predecible tal que se pueda anticipar ciertas necesidades o patrones humanos? Esto va a ser muy controversial, pero en gran parte sí. Estefano. Yo creo, o sea, yo creo que sí, pero creo que también depende. O sea, no creo que es una, o sea, depende o sea, creo que se puede, pero mira, o sea, esto es muy parecido a lo que, y claro, es como más avanzado, pero es como una, ¿cómo se dice eso? Un- una evolución de los modelos que usan las aerolíneas, que los han usado desde que existen. ¿Y cuáles son esos modelos? Bueno, que ellos tienen una probabilidad de que sobrevenden tantos tickets porque saben que un porcentaje tal de pasajeros no se va a presentar, porque siempre Ajá. pasa. Entonces juegan con eso. Entonces, yo creo que sí, hasta un cierto punto, y ahí juegas con una probabilidad. Pero lo que Yo, pasa es que formular la pregunta de esa manera es como muy vasto, como es como decir, bueno, el comportamiento humano se puede predecir en todos sus ámbitos. Pues yo creo que no. O yo sea, sí yo me creo que re- no. yo sí me recuerdo, bueno, mi ex esposo es psicólogo y sobre ellos ellos le dan una gran enseñanza sobre estadística y me recuerdo todo lo que es ese estudio basado en lo que era el definir los diferentes tipos de, se me fue, personalidades, los 16 tipos de Ajá. personalidades, ¿se recuerdan? Sí, Entonces, no necesariamente sea predecible al 100%, pero tú sabes que el, hay una mentalidad que está relacionado a exacto. la gente cómo trabaja como manada. Sí, exacto. Y Exacto. dentro de la manada hay un comportamiento que se puede anticipar. Consciente que la mitad que virus hay gente que tiene diferencias, ¿no? Diría yo. Exacto. Que, Diría quería yo. Sí. hacer, quería hacer una referencia al tema. Ustedes han escuchado de mentalistas. Cuando estaba en Irlanda, supe de uno que se llamaba Kate Berry, que uno dice, oye, pero este tipo es impresionante. Y él tiene un documental que explica muchos de sus trucos. Y básicamente lo que dice, mira, nadie puede leer la mente de otra persona, pero meter algo en la mente de alguien es muy fácil. Así. Y él es básicamente un psicólogo que se ha especializado en determinar patrones y buscar patrones y las predicciones que hacen son impresionantes, reconociendo patrones en seres humanos. Y sí, hay muchos patrones en seres humanos. Y yo recuerdo una vez cuando estaba en el banco, una compañía que decía, nos estaba tratando de vender un producto que decía, mira, tú me dices, yo quiero clientes como este, y estas son sus cuentas de Twitter. Yo te voy a dar una lista de miles de cuentas de Twitter que son parecidas a esas personas que tú me estás diciendo. Te las categorizo. O sea, si tú me dices, ok, estas son las cuentas de Twitter de mis clientes que son buena paga y piden nuevos créditos, etcétera, etcétera, yo te voy a conseguir gente en Twitter que son como él y tengan el mismo tipo de patrón de comportamiento. Ah, Y él decía, porque la gente que se comporta de la misma manera tiende a tener los mismos gustos. Y ellos analizaban como qué color pones en tu fondo, a quienes sigues, quienes te siguen, qué tipo de comentarios tienes, qué tipo de verbos usas para categorizar a las personas. claro. Y uno de los primeros usos de Machine Learning es categorización. Y para la categorización de los consumidores funciona muy bien. Y no sé si han escuchado estas empresas de comercio electrónico. Hubo un caso muy, muy cómico de que un padre le recomendó, le reclamó a esta empresa de comercio electrónico porque vio que su hija de 15 años le aparecía, cuando se abrió su página de comercio electrónico, le aparecían temas de bebés.
Ajá. Y el padre le mandó un reclamo porque le estás mandando a mi hija de 15 años cosas de bebés. Y al mes descubrieron que la muchacha estaba embarazada y Ah, ella no lo sabía. imagínate. Pero se sentía así, ¿no? Segunda, Por las entonces, cosas que veía, por la gente con la que se relacionaba, sí. claro, claro. ¿Consideran un experto cualitativo de guiar todo el proceso para canalizar el proceso a un resultado exitoso? Eso de experto cualitativo es como raro. Un experto cualitativo es alguien que no tiene la profundidad técnica. ¿Será? Yo creo que eso depende de la aplicación, porque si estás hablando de data science, un experto cualitativo es alguien que sabe de eso y es una persona que puede como evaluar si una variable es pertinente o no. Mientras que o sea, si el análisis cualitativo que estás diciendo es en los primeros pasos en los que estás como que estás tratando de que el equipo se capacite, yo creo que no. Yo creo que de hecho es mejor que la persona no sea tan técnica porque puede volver a lo mismo, a dar un paso atrás y saber decir, bueno, pero estamos buscando, qué sé yo, tener algo, ¿sabes?, súper automatizado y súper bueno que nos dé toda esta información con la que de verdad no vamos a hacer nada, o estamos tratando de buscar estas variables específicas. Claro, claro. Sí. Y hay algo que también quería decir antes cuando estábamos hablando de lo de capacitar al equipo. Yo creo que eso también, o sea, yo creo que esto, cuando estaban hablando del blockchain y todo eso, eso muestra dos cosas. Primero, que es una gran oportunidad en general, pero como tú dijiste antes, que es una gran oportunidad que viene con mucho esfuerzo. O sea, tienes que, como dijiste tú, arremangarte y empezar a trabajar por ti mismo y darte golpes por ti mismo. Pero es como una gran oportunidad también porque todo el mundo está más o menos en el mismo nivel. Algunos, claro, algunos más que otros, la gente que tiene experiencia en data science, la gente que tiene experiencia en coding y tal. Y eso demuestra también que cada vez más, creo que el ejemplo de blockchain fue muy pertinente, que era algo que hace un año era como que la panacea y todo el mundo hablaba de eso y ya hoy no se habla de eso. Entonces, yo lo que creo que eso demuestra es que cada vez más, o sea, como que vamos a tener que aprender. O sea, como que la idea de que estudiamos una vez y no estudiamos más, eso como que cada vez es más obsoleto y la manera de estudiar creo que es cada vez más individual y a través de tutoriales y todo eso. Que es relacionado con lo que tú dijiste antes de esta persona que pusiste como ejemplo, que no tiene ningún tipo de pregrado en informática ni nada y hizo su camino en esto. Eso es un ejemplo de una Claro. persona que lo hizo solo y demuestra que se puede hacer solo. Yo creo que cada quien decide cuál es su acercamiento. El problema es cuando no decides ningún acercamiento. Ahí te Exactamente, vas para el fondo. Y tú decides exactamente. cuál es tu acercamiento en función de tus capacidades. Entonces, habrán algunos que, oye, que se meten muy profundo y Sí, desarrollan sí, una solución, el que vimos la vez pasada, que era de apellido Ng. ¿Ok? Y ahora tenemos este mismo señor, que es un PhD, y que dijo, no, yo no voy a tirar un solo código, yo lo que voy a hacer es reunir el grupo. sí, 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 Y entonces hago el Machine Learning Week. sí, Nunca voy a poder compartir contra los expertos técnicos porque sé que no, ya aprendí que no. Entonces lo que soy es el canal, ¿no? exacto. Es así. ¿Cómo puedes desarrollar concretamente los team skills en data science y machine learning y deep learning? Eso sí está difícil. Es lo que estabas hablando, ¿no? Sí, yo creo, es que yo creo que hay como cualquiera que sepa, yo no sé de eso, o sea, pero una persona que trabaje en profundidad te va a decir que hoy en día, por ejemplo, Excel básico tiene que saberlo todo el mundo. Y por yo iría más allá, ¿sabes? Que sí, Python básico también. Entonces, creo que es eso, es como primero abrir los ojos a todo el mundo y que mira, esto es una realidad, esto probablemente lo vas a necesitar, si no, no vas a poder trabajar. La buena noticia es que lo puedes, o sea, tú esa brecha la puedes cerrar y la puedes cerrar por ti mismo. Y eso es algo que, o sea, yo creo que ¿sabes? Esos workshops que se pueden hacer en empresas que son bastante libres y combinados con iniciativas propias,
Yo creo que eso, o sea, eso puede ser una alternativa muy buena para eso. Claro, claro. ¿Perdimos a Manuel? Está por ahí. Aquí estoy. De ese tercer punto Ah, es difícil, ¿no? es difícil. La ventaja es que ahorita eh, hay más medios, material, libros, cursos, de lo que había de temas técnicos en el pasado. Hay mucho. De hecho, yo creo que uno de los grandes retos ahorita es poder ser lo suficientemente bueno para poder discriminar lo que es buen material y lo que es mal material. Tú sabes que me recuerdo mucho cuando yo me certifiqué Black Belt. Yo me certifiqué Black Belt y conocía mucho diseño de experimento. Cuando yo presenté el examen, nosotros lo fuimos a presentar en Valencia, en una organización que se llamaba, creo que era Sivenza, que ellos decían que era una fundación que promovían las empresas para que sus empleados, independientemente de cuál fuese las empresas, iban allá a mejorar sus capacidades, con cursos, con talleres, con ese tipo de cosas, ¿no? Hay algo que, y creo que lo estuvimos hablando la vez pasada, hay algo que tiene que ser, el Papa Francisco habla de la economía social. Yo creo que hay que hacer énfasis en la tecnología social, ¿ok? Creo que todo el mundo tiene que buscar su camino, pero hay cosas que tienen que ayudar a la gente y a lo mejor esa puede ser una iniciativa. Buscar una especie en el sitio donde uno esté, intentar crear una especie de organización sin fines de lucro que se preocupe en apoyar a las organizaciones y al que desea en una nivelación con cursos básicos de este tipo de cosas. Diciendo es loco. Fíjate, no, no, no es loco. Fíjate algo que te quería, que es muy interesante con eso que estás diciendo, que era cuando empezamos a analizar el libro, hablamos y yo decía que esto va a hacer que la brecha entre países subdesarrollados y países desarrollados se abra más. Fíjate, por ejemplo, un muchacho que esté en una escuela de, qué sé yo, de Europa, por ejemplo. Eso lo que tiene que hacer es meterse en YouTube, usar su computadora y fajarse, pues. Y de verdad va a llegar tan lejos como él quiera llegar. ¿Me Ujú, entiendes? Pero, o ujú. sea, así mismo va a ser. El chamo no va a ser, ¿cómo se dice? Él no va a ser, o sea, no tiene límite. Los límites van a ser que su atención no se vaya a videojuegos o ese tipo de cosas. Ahora pon tú a ese mismo chamo en Venezuela en una escuela pública hoy en día, con 15 Bueno, años. yo también entiendo que de pronto hay una cercanía hacia el centro de conocimiento, pero también recuérdate que tú te puedes conseguir en algunos lugares que por más que estén en países que son del primer mundo, pues realmente son casi el cuarto mundo. En Estados Unidos, toda esa zona del centro. En Europa, tú te puedes conseguir lugares que realmente es monte y culebra, ¿ok? Y yo me imagino que, yo lo que entiendo es que en todos sitios te puedes conseguir ese tipo de necesidad. Y puede ser bien interesante intentar apoyar eso. Cada quien busca su camino y cada quien ve como que, en su deseo de, perdón, en esa intención de lo que quiere ser, busca cuál es la forma más efectiva a punta de ensayo y error de lograrlo. O te mojas las manos y creas una empresa como esa característica, o te mojas las manos y creas un evento, o te mojas las manos y haces videos en YouTube, o te mojas las manos y dices, bueno, mira, vamos a crear una fundación que ayuda a todo el mundo, ¿no? Digo yo, cosas locas. Último, ¿por qué el punto 3 se llama Training Data? Este que tiene, no sé, Y- no salte cálculo, amor, planifica estratégicamente el despliegue. Creo que era ese, ¿no? Ignacio, eso que llaman, bueno, eso del training data, a ver si no sé si lo entiendo, porque bueno, para mí esto resulta un poco abstracto, pero estoy tratando de razonarlo. Es como, y entendí que es como el grupo de datos que tú escoges especialmente porque cumple con el patrón que está buscando y que se lo introduces a tu algoritmo para crear el modelo. Entonces, ese es como los datos que tú utilizas para educar tu, tu algoritmo y para crear el modelo. No sé si es eso a lo que se refiere A ver, el training Sí. data.
Abrimos el comentario y tenemos el comentario de Eugenio. ¿Serán los datos que tú utilizas para el primer modelo? ¿Mm? ¿Ustedes qué piensan? Sí, sí, Yo, se refiere a eso. para mí es igual, exactamente lo que dice Eugenio. Es eso, los datos con los que tú alimentas el modelo para que él comience a hacer sus predicciones. Es decir, yo sí me recuerdo de Seis Sigma y el recordarme de eso me va a decir a mí que podría intentar echar para adelante, intentando seguir esa secuencia que siguió el otro, de decir, me voy a dedicar 8 meses a estudiar y luego aunque sea voy a poder decir algo y que la gente diga, aunque sea estudió 8 meses. Si yo me recuerdo de Seis Sigma, existía la parte de diseño de experimentos, que era que tú desde cero intentabas agarrar y decir, yo quiero saber cuál es el modelo matemático que une a todas estas variables. Y entonces tú tenías unos datos básicos que eran los comportamientos extremos de las situaciones. Y tú decías cuál es el valor mayor y cuál es el valor menor. Y entonces tú hacías N cantidad de experimentos, y por eso se llamaba diseño de experimentos, donde tú intentabas ver cuál era la función de la curva que se parecía más a esos datos opuestos. Me imagino que el training data es así. Yo siento que la tecnología ahorita es la capacidad de hacer los análisis que se hacían antes a una mayor velocidad y con una mayor cantidad de datos. Debe ser eso, Genio. Digo yo. ¿Sí? Pensaría. Sí, gracias. Sí. Antonio, ¿algún comentario cerrando? No, de nuevo el punto que dije en la primera sesión. Sí, chévere. El tema, la calidad de los datos con lo que alimentas los modelos. Claro. Para mí hay un tema que es crítico, que tienes que irte un paso atrás, ¿entiendes? Porque si no tienes calidad de datos, lo que vas a alimentarle, bueno, suerte con los resultados, ¿no? Pero me recuerdo mucho de Seisima que te decían, el experto en el negocio es el que al final analiza los resultados del modelo antes de sacarlo en vivo, que tiene la capacidad de ver si hay algún dato que es extremo, los famosos outliers, ¿no? Yo creo que hay que ser demasiado aventajado para meterse en deep learning, ¿no? Que es hacer ese modelo y que él busque todo, ¿no? Pero si tú estás haciendo la parte de este de machine learning, el que es con tus propios datos, tú mismo vas a ver en esos datos que generas, oye, si realmente estás generando el comportamiento que tú conocías de previo o te están dando unos datos locos, ¿no? Digo yo, para ser experto en esto, lo primero que tienes que ser experto en tu empresa, ¿no? Claro, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y por eso cuando te vas a la pyme, entonces es poder entender si efectivamente hoy por hoy, yo creo que la inversión, no, o sea, digamos, va a depender y aunado el comentario que hicieron del retailer, si tienes el bolsillo grande, bueno, perfectamente puedes meter la inversión, pero si no, tienes que esperar que haya una maduración de la tecnología, pero efectivamente cuidar el tema de la calidad de datos para que tenga sentido lo que estás haciendo. Claro, claro. Ujú. Marco, ¿algún comentario? Eh, bueno, sobre todo esta parte de ir para atrás, ¿no? Y ahí un poco siempre me queda la duda es, ¿en qué momento tú estableces si el modelo te está funcionando? Es decir, ¿hasta cuánto yo debo seguir para, porque al final haces el objetivo y comienzas a ingresar los datos y puede ser positivo o puede no ser positivo. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento tú logras identificar si eso debe seguir o no? Es algo que a mí siempre me quedó un poco en la duda de lo que explicaba, pero lo más interesante es esto de ir para atrás, o sea, llegas hasta el objetivo, como qué es lo que te va a dar el fruto de todo este procesamiento de datos. Y luego comienzas a generar los datos y lo pones en práctica, porque incluso en una parte dice, asegúrate que tu director de operaciones te firme la aceptación de lo que va a hacer, porque las Sí, predicciones y las pones en práctica. Entonces eso puede significar, eh, pues dependiendo del tipo de negocio que puede generar pérdidas de algún nivel de importancia, como va a ser siempre al final un tema probabilístico, ¿quién lo determina? ¿En qué momento tú determinas eso? Eso es algo que también en alguna parte, pues no sé, más adelante o alguno de los compañeros que están metidos en estas etapas o en estos procesos puedan darnos una idea, ¿no? claro. Estefano, Manuel, despidiéndonos. Comentarios finales.
Nada, yo, o sea, lo que estaba diciendo él en cuanto a modelos, modelos se testean todo el tiempo, y entonces contra la misma data para ver qué tan buenos son. Entonces, ahí es donde tú ves si lo que estás haciendo tiene sentido o no. Y se para, o sea, eso no es que tú lo haces y entonces después lo pones, lo tiras ahí a funcionar y después no funciona y ya, no, no. O sea, eso tienes tú que, ¿cómo se dice? Tienes que testearlo varias veces y así es que lo vas construyendo. Sí, Manuel. Bueno, como esto está muy encadenado inclusive con los capítulos anteriores, al final, digamos, la idea de Machine Learning, Deep Learning, es que está basado más en los datos que en los algoritmos y el software. Este, por eso toda esta parte del análisis de datos es tan importante, por eso toda esta parte de los datos que se utilizan para entrenar los modelos es tan importante. Y por eso el tener la gente que sabe entender los datos, darle significado a esos datos y escoger datos que son significativos, que no tienen bias, que eso también es muy importante, y tener, digamos, la gente preparada para escoger los mejores datos, es tan importante como la tecnología, los datos y los resultados que puedes obtener con ellos. Sí. Tenemos un super experto que se llama Eugenio Ponto. Eugenio, levantaste la mano. Comentario. No la levanté, pero sí, La tiene eh, levantada. eso fue un error de... no, bueno, creo que en principio, bueno, todo esto, y no hemos mencionado que al final requiere un montón de iteraciones para obtener resultados, no es un proceso directo. Y eso es un comentario que hacían al final en el libro. Este, no es algo que sale, digamos, en un camino directo, sino que requiere un montón de retrocesos e iteraciones. ¿Y cómo mides tú si tus resultados de verdad están siendo positivos? Bueno, la verdad es que viéndolo con el poco conocimiento que tengo, yo diría que esto, en el caso de de una empresa, de una pequeña empresa, pues quizás se vea reflejado en, no sé, en la facturación, en los ingresos. Si estás utilizando esos datos para mejorar tu, tu comercialización, al final eso se va a reflejar en resultados económicos. Y ahí vas a ver que está funcionando o no. Tú sabes que, es decir, yo ahorita retroyéndome hacia atrás y voy a hacer un comentario un poquito de lateral. Este, yo tendría 21 años cuando hice mi primer análisis de regresión. Y el comentario era porque en mi tesis de grado, sí, mi tesis de grado estaba en crear un modelo matemático montado sobre computador, modelo matemático con un software que permitiese ante la evaluación de unas personas decir cuánto era el monto de inversión en dólares que se iba a hacer en el mantenimiento de vías, el pavimento, estado del pavimento. Tendría yo, si tengo Mm. 55, 21, hace 34 años. Entregamos un software y todo, ¿ok? Y lo primero que me pasa por la cabeza es, no es lo mismo cuando tú haces el desarrollo para ti que cuando tú haces el desarrollo para un tercero. Mi tutor de tesis de grado y estaba haciendo toda esa inversión para luego venderle el servicio al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y yo les puedo decir que el hombre ganó un realero. Entonces, si es algo que es para ti, tú tienes que verlo con mucho cuidado para tener el mejor resultado posible. Pero si es alguien que te está viendo, te está haciendo un trabajo, un tercero, tienes que verle con aún muchísimo más cuidado, porque lo que quiere es, como decimos, contratista, cobrar y cobrar bien, y no necesariamente el dato es perfecto. Entonces, si uno va a contratar ese servicio, debería preocuparse en ver cómo se mete en el montaje de lo que están haciendo, tal que esté seguro que los datos que te está manejando y los resultados que tienes son los mejores, ¿no? Y valga la inversión. ¿Algún comentario que me iban a hacer? ¿No? Entonces creo que estoy pensándolo así, yo creo que tengo algo de computadora, de licenciado en computación, imagínate, en aquel tiempo. 21 añitos, no, 22 añitos, ¿no?
Entonces me despido de ustedes. Oye, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con el Ignacio, capítulo 7 y 8. Dime, Estefano, tú vas a mandar el libro del martes, ¿el martes de qué? el libro de la discusión del martes a mediodía, No, de hábitos yo atómicos. pensé que se lo había enviado. Se los envío de nuevo. Yo lo por hecho que se Ok, los envío de gracias. nuevo. Ok, se los Gracias, envío un ahorita saludo. mismo, ¿sí? Entonces me despido de Gracias. ustedes. Cuídense pues. Buenas Bueno, noches. Chao, Chao. chao. gracias, buenas Chao, noches, hasta hasta luego. luego. Gracias, bye. un gusto. Chao, chao. Chao.